David toca el arpa para Saúl en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Episodio 1. El sonido que calma la oscuridad. Un rey, atormentado por una fuerza que no puede controlar, un joven, desconocido, sin armadura, sin poder, y un sonido capaz de calmar lo que ningún ejército pudo vencer. ¿Cómo puede la música derrotar a la oscuridad? Esta es la historia de un contraste imposible, un rey elegido que pierde el favor de Dios y un pastor olvidado que comienza a ser preparado en silencio. Hoy descubrirás cómo lo que parece insignificante puede convertirse en la herramienta más poderosa en las manos correctas y quizás también revele el propósito oculto en tu propia vida. Nos encontramos en Israel alrededor del año 1000 a.C. El pueblo tiene un rey, Saúl, elegido, fuerte, imponente, pero algo ha cambiado. Su desobediencia ha abierto una grieta invisible y donde antes había dirección divina, ahora hay vacío. El rey que se apaga. Saúl ya no es el mismo, su mente se oscurece, su paz desaparece. No hay enemigos visibles, pero la batalla es real. Una tormenta interna que nadie más puede ver. ¿Qué ocurre cuando el líder pierde aquello que lo sostenía? Los episodios empeoran. Angustia, confusión, ira repentina. No hay explicación humana suficiente y en el silencio del palacio todos comienzan a temer. Porque cuando el rey cae, todo el reino tiembla. ¿Quién puede ayudar a alguien que ni siquiera entiende su propia oscuridad? Entonces surge una idea, no militar, no política, algo inesperado, música, un sonido que podría traer alivio. Saúl escucha no porque crea, sino porque ya no tiene otra opción. ¿Puede algo tan simple restaurar lo que parece perdido? El joven desconocido. Un hombre aparece, no es un guerrero, no es un noble, es un joven, hijo de un hombre de Belén llamado David. Lejos del palacio, David no sabe nada, no sabe del tormento del rey, no sabe que su nombre ha sido mencionado, solo cuida ovejas y toca, pero lo que parece rutina es preparación. Su música no es entretenimiento, es adoración, es conexión, es entrega. No toca para hombres, toca para Dios, y eso lo cambia todo. Y entonces la tranquilidad se rompe, un mensaje llega, el rey lo ha llamado. ¿Está preparado para lo que viene? El llamado al palacio. David deja el campo, no sabe lo que enfrentará, no sabe qué debe ir, porque a veces el propósito llama sin explicar. El contraste es abrumador, de la soledad del campo al peso del palacio, de la sencillez al poder, pero el mayor desafío no es el lugar, es el hombre que lo espera dentro. Lo ve el rey quebrado. El hombre más poderoso de Israel, derrotado por algo invisible. Y en ese momento, David entiende. No fue llamado por casualidad. Todo se reduce a un momento. No hay espada, no hay estrategia, solo un instrumento y una decisión. ¿Qué puede hacer un joven frente a la oscuridad de un rey? Y entonces toca, no con técnica perfecta, sino con corazón rendido. Y algo ocurre. La oscuridad retrocede, la mente se calma, el tormento se detiene, no por el sonido, sino por la presencia detrás del sonido. Hoy el ruido del mundo sigue siendo fuerte, ansiedad, confusión, cansancio, pero esta historia revela algo profundo. No todo se resuelve con fuerza, algunas batallas se enfrentan en silencio. Si este mensaje te toca, compártelo, porque alguien más necesita encontrar paz en medio de su tormenta. El rey descansa, pero la historia apenas comienza, porque el joven que trajo paz aún no sabe quién está destinado a ser. ¿Y tú estás menospreciando lo que tienes en tus manos? ¿Crees que es pequeño, insignificante? Porque lo que hoy parece simple puede ser exactamente lo que Dios usará para cambiar una vida o muchas. Episodio 2. Entre la paz y la sombra. Un mismo rey que un día encontró paz y al siguiente intentó destruirla. ¿Cómo puede alguien amar lo que lo sana?
y odiarlo al mismo tiempo? En este episodio descubrirás cómo la cercanía con el propósito también puede tener conflicto. Verás cómo la paz que David trae comienza a despertar algo inesperado en el corazón del rey y entenderás una verdad difícil. No todos celebran lo que Dios está haciendo en ti. Han pasado los días, David permanece en el palacio. Ya no es solo un visitante, se ha convertido en alguien cercano al rey Saúl. Cada vez que toca, la tormenta se calma, pero algo más comienza a formarse en silencio. La calma temporal. Cuando David toca, todo cambia. La ansiedad se disuelve, la mente se aclara, el peso desaparece. Por momentos, Saúl vuelve a ser quien fue. ¿Puede la paz externa sostener un corazón que sigue en conflicto? Pero la calma no dura. Cuando el sonido se apaga, la oscuridad regresa, más intensa, más profunda, porque lo que no se transforma solo se pausa. ¿Cuántas veces buscamos alivio sin enfrentar la raíz? Saúl comienza a observarlo, no solo escucha, lo estudia. Ese joven tiene algo que él ya no posee, y en ese reconocimiento nace algo peligroso. No es miedo, no es odio todavía, es comparación. ¿Qué ocurre cuando alguien te recuerda lo que has perdido? El favor que incomoda. David gana favor, no lo busca, pero sucede. Su actitud, su carácter, su presencia se lo distinguen. David no cambia, no responde al ambiente, no compite, sigue siendo el mismo pastor, ahora en un palacio. Pero Saúl sí cambia. Lo que comenzó como alivio se transforma en inquietud, y la inquietud en algo más oscuro. ¿Puede alguien rechazar lo que necesita solo porque no lo controla? El nacimiento del conflicto. Todo parece igual, pero no lo es. La música suena, pero el corazón del rey ya no escucha igual. Un pensamiento cruza su mente, oscuro, repentino, pero no lo rechaza, lo considera y eso lo cambia todo. David no ve el peligro, sigue tocando como siempre, porque el propósito no se detiene aunque el entorno cambie. Y entonces lo intenta, lanza la lanza, no contra un enemigo, sino contra quien te trajo paz. ¿Cómo puede el corazón humano destruir aquello que lo ayudó? David escapa, no por fuerza, sino por dirección. Y en ese momento la verdad queda expuesta. El problema nunca fue la oscuridad externa, fue el corazón que decidió no cambiar. Hoy esto sigue ocurriendo. Cuando alguien crece, cuando alguien brilla, cuando alguien encuentra propósito, no todos lo celebran. Algunos se incomodan, otros se comparan y algunos rechazan. Pero la pregunta es, ¿te inspira o te consume? Si este mensaje te confronta, compártelo, porque alguien más está luchando con lo mismo. El ambiente ha cambiado, la paz ya no es bienvenida y David lo siente, pero no responde con miedo, responde con propósito. ¿Y tú qué haces cuando alguien refleja lo que tú deseas ser? ¿Aprendes o rechazas? Porque lo que eliges hoy define en quién te conviertes mañana. Episodio 3. Cuando la unción se vuelve persecución. El joven que trajo paz ahora huye por su vida. El mismo rey que lo llamó ahora lo persigue. Y la pregunta que arde en el silencio es, ¿cómo pasas de ser útil a ser un objetivo? En este episodio verás cómo el propósito no siempre te lleva a lugares cómodos. Descubrirás que ser elegido también implica ser probado. Y entenderás una verdad difícil. A veces lo que parece retroceso es preparación en secreto. El ambiente en el reino ha cambiado. El rey Saúl ya no disimula. Su conflicto interno se ha convertido en persecución externa. Y David ya no es bienvenido. La huida inesperada. David huye, sin preparación, sin plan, sin respuestas. De un momento a otro, pierde todo lo que conocía. ¿Qué haces cuando el lugar que te abrió puertas se convierte en peligro? La soledad lo alcanza. No hay música, no hay palacio, no hay seguridad. Solo preguntas y silencio. ¿Dónde está Dios cuando todo se desmorona?
Pero en medio del vacío, algo permanece. No es visible, no es tangible, pero está ahí, la misma presencia que lo acompañaba en el campo. Y mientras busca respuestas, el peligro se acerca. No hay tiempo para procesar, solo para sobrevivir. ¿Puede el propósito sostenerte cuando todo lo demás falla? La transformación interna. David entra en una cueva no solo para esconderse, sino para confrontarse. Aquí no hay audiencia, no hay reconocimiento, solo él y su interior. El miedo aparece, la duda también. ¿Valió la pena? ¿Era este el plan? ¿Ser llamado para terminar huyendo? Y en medio de la incertidumbre vuelve a hacer lo único que sabe, tocar. No para un rey, no para otros, sino en secreto, y ahí algo cambia. Porque el propósito no depende del lugar, ni del reconocimiento, ni de las circunstancias. Y eso lo que haces en secreto es lo que realmente define tu destino. El rey que persigue. Mientras tanto, Saúl no se detiene. No es solo ira, es obsesión. Lo que comenzó como incomodidad, ahora es persecución total. Buscan sin descanso rocas, caminos, cuevas. David ya no es un músico, es un objetivo. El peligro está cerca, demasiado cerca, y sin embargo no es alcanzado, no por habilidad, sino por algo más. El rey pasa a pocos pasos, sin verlo, sin saber, que está más cerca de lo que imagina. ¿Quién está realmente en control de esta historia? Y en ese momento David entiende algo clave. El mismo Dios que lo llamó lo está guardando, no lo sacó del problema, pero lo sostuvo dentro de él. Hoy muchos están en su propia cueva, momentos donde nada tiene sentido, donde el camino parece retroceder, pero esta historia revela algo profundo. No todo proceso es visible, pero todo proceso tiene propósito. Si este mensaje te toca, compártelo, porque alguien más necesita entender que no está solo. David sigue huyendo, pero ya no es el mismo. Ahora no solo tiene un don, tiene carácter, y eso lo está preparando para algo mayor. ¿Y tú? ¿Estás huyendo o estás siendo formado? Porque lo que hoy parece pérdida puede ser exactamente lo que te está preparando para lo que viene. Episodio 4. El propósito en el proceso. El rey indefenso. El perseguido con la oportunidad de terminar todo. Una decisión que podría cambiarlo todo en un instante. Pero la pregunta no es si puede hacerlo, es si debe hacerlo. En este episodio final verás el momento donde el carácter pesa más que la oportunidad. Descubrirás que el verdadero propósito no se alcanza tomando atajos. Y entenderás una verdad que pocos aceptan. No todo lo que puedes hacer es lo que debes hacer. Han pasado meses, quizás años. La persecución continúa, pero David ya no es el mismo joven que salió del palacio. El proceso lo ha transformado. Y ahora el momento decisivo ha llegado. La oportunidad. Saúl está ahí, sin guardias, sin defensa, vulnerable. El mismo hombre que lo persiguió ahora está a su alcance. ¿Es esta justicia o tentación? Los hombres a su alrededor insisten. Este es el momento, la oportunidad perfecta, sin consecuencias visibles, sin testigos externos, solo una decisión. ¿Cuántas veces confundimos oportunidad con aprobación? En ese instante elige detenerse, no porque no pueda, sino porque entiende algo mayor. ¿Qué valor tiene el poder sin integridad? La decisión que define. En lugar de atacar, hace algo inesperado. Corta un pedazo de su manto, una evidencia sin violencia. Se retira con vida, con control, con una decisión que lo marca para siempre, pero no sin lucha interna, porque perdonar también duele. Incluso ese pequeño acto lo confronta, porque entiende no puede tocar lo que Dios aún no ha removido, y entonces decide enfrentarlo, no con violencia, sino con verdad. ¿Qué ocurre cuando respondes al odio con integridad? La verdad expuesta. Saúl escucha su nombre, mira alrededor y lo ve. El hombre que intentó destruir ahora lo llama. David habla, no acusa, no ataca, solo muestra la verdad. Pude hacerlo, pero no lo hice.
Saúl lo entiende por un momento, ve con claridad, reconoce algo que no puede negar. David es diferente y dice palabras inesperadas. Tú serás rey, una confesión, una verdad que ya no puede ocultar. ¿Por qué a veces reconocemos lo correcto pero no cambiamos? Aquí está la clave. David no necesitó forzar su destino, no tomó el trono, se preparó para él. Porque el verdadero liderazgo no se impone, se forma en lo oculto. Hoy muchos tienen oportunidades, pero pocas veces se preguntan si son correctas. Este momento nos confronta, no todo lo que puedes hacer es lo que debes hacer. Si esta historia habló a tu interior, compártela, porque alguien más necesita recordar que el carácter vale más que el resultado. David sigue su camino, aún sin trono, pero con algo más valioso, una identidad formada, un carácter probado, un propósito claro. Y tú, cuando tengas la oportunidad, ¿elegirás lo fácil o lo correcto? Porque al final no es lo que logras lo que define tu historia, es quien decide ser en el proceso.